Hoy vamos a sumergirnos en la historia de un coche muy pequeño, el SEAT 600, y cómo llegó a ser un símbolo. Bueno, un símbolo enorme del cambio en la España de los 60. Es que es fascinante, ¿no? Cómo algo tan modesto pudo representar tanto. Las aspiraciones, las contradicciones de una época entera. Estamos hablando, claro, del desarrollismo franquista, justo cuando el país empezaba a abrirse un poco, después del plan de estabilización del 59. Y el coche, pues, dejaba de ser ese lujo tan inalcanzable. Exacto. El SEAT 600 que apareció en 1957 es que es mucho más que un coche utilitario. Muchísimo más. Se convirtió en el emblema de esa nueva clase media que empezaba a surgir. Y también de un deseo colectivo, ¿sabes? De una vida, pues con más posibilidades, más moderna. El impacto fue material, claro, pero también psicológico, muy profundo. Pues vamos a explorar eso. Cómo este cochecito no solo fue un reflejo, sino que fue un motor de esa transformación social, económica. Porque tengo entendido que el origen no es del todo español, ¿verdad? Pues no, efectivamente, las raíces son italianas. Era la versión de aquí del Fiat 600 que tuvo mucho éxito allí. Se fabricaba bajo licencia por SEAT, la Sociedad Española de Automóviles de Turismo, sí. Se fundó en el 50 con apoyo del Estado, del INI, el Instituto Nacional de Industria, y también de la propia Fiat, claro. Y las características, bueno, eran humildes. Motor atrás, 633 centímetros, unos 21 caballos y medio. La velocidad punta, pues 95 kilómetros por hora, no más. Pero era robusto, eso sí, y económico de mantener, consumía poco. Oficialmente era para 4 personas, aunque, bueno, la picaresca española demostró que con buena voluntad cabían unos cuantos más. Sí, eso siempre se ha dicho. Y a pesar de ser tan modesto técnicamente, ¿cómo lo recibió la gente? Porque fue un fenómeno, vamos. Uf, fue algo nunca visto. El precio, a ver, rondaba las 65.000 pesetas. Era un esfuerzo importante, ¿eh? Pero ya no era imposible para muchas familias trabajadoras. Ahorraban o, bueno, empezaban a aparecer los créditos al consumo. Y la demanda, bueno, la demanda desbordó todo. Se crearon listas de espera de hasta 2 años, imagínate. 2 años de espera, Sí, sí. La fábrica de SEAT en la zona franca de Barcelona tuvo que, vamos, ponerse las pilas. Fabricaron más de 800.000 unidades entre el 57 y el 73. Una barbaridad para la época. Increíble pensar en eso hoy. Tanta espera por un coche así de básico. Dice mucho del deseo que había, ¿no? Y cómo cambió la vida de la gente. Así, en lo concreto. Pues mira, literalmente puso a España sobre ruedas. Para miles y miles de familias fue su primer coche. El primero. Y eso abrió un mundo nuevo. Poder ir a la playa el fin de semana, hacer una excursión al campo. El viaje a Benidorm. Eso. Las míticas travesías de verano Madrid-Benidorm con el coche hasta los topes de gente y maletas. Representaba una libertad nueva, una sensación de modernidad, de conectar un poco con Europa, ¿sabes? A pesar de vivir en una dictadura. Se hizo uno más de la familia. Estaba en las bodas, en las vacaciones, en las fotos y en los primeros atascos de verano también. Claro, claro. Más allá de moverse, se cargó de un significado social y cultural tremendo. Sin duda. Fue el icono del desarrollismo, sí. Encajaba perfecto en esa narrativa oficial de progreso económico que impulsaba el régimen. Pero sobre todo, a nivel de calle, tener un 600, la famosa pelotilla, era la señal visible de que estabas mejorando, de que ascendías socialmente. Para muchas familias fue el primer gran bien de consumo, ¿eh? A veces antes que la tele o el frigorífico, fíjate. Era como la materialización de ese sueño español de, bueno, de prosperar, de tener una vida un poquito mejor. Pero todo ciclo tiene su fin. ¿Qué pasó cuando España siguió modernizándose en los 70? Pues lo que suele pasar, que el 600 empezó a quedarse pequeño, superado. Llegaron modelos más grandes, más potentes, el SEAT 124, el 850, el Renault 12, coches que se ajustaban mejor a las nuevas necesidades. La sociedad seguía cambiando, claro. Y la producción paró. Cesó en 1973. Pero su historia no acabó ahí. Ni mucho menos. Hoy es casi un ícono pop, ¿no? Pura nostalgia. Exacto. Vive una segunda juventud. Es un coche clásico muy, muy querido. Hay coleccionistas, clubs, concentraciones. Despierta mucha nostalgia porque es el símbolo de toda una época de una generación. Representa muy bien ese tiempo de contrastes, ¿no? Crecimiento económico sí, pero bajo una dictadura. Modernización, pero desigual.
El 600 encapsula todo eso. Las aspiraciones de un país entero en plena transformación. Es curioso, un coche tan pequeño físicamente y la huella tan gigantesca que dejó en la memoria colectiva. Totalmente. En resumen, el SEAT 600 fue, mucho más que chapa y ruedas. Fue el catalizador, el vehículo tangible que llevó a millones de personas hacia una idea nueva de progreso, de movilidad. Y quizá esto nos puede hacer pensar un poco en el ahora, ¿no? El 600 democratizó el acceso a un símbolo clave de progreso y estatus en su momento. Hoy podríamos preguntarnos qué objetos o qué tecnologías o qué experiencias representan esas aspiraciones colectivas de avance, de bienestar y sobre todo qué tan accesibles son de verdad para la mayoría de la gente. Es algo para darle una vuelta, creo yo.